En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Acá estamos, como ya es habitual, en nuestra cita semanal a través de sus dispositivos de pantalla en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast con una emisión más de su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Siga a Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com. Espectáculo que se vivió este 20 de julio y días previos en el ajedrez político y los cálculos electorales para conformar las mesas directivas de Cámara y Senado en el Congreso de la República denotan lo bajo que ha caído la clase política y el cómo se desdibujó el concepto de ética en el Capitolio Nacional. Falsedad e hipocresía rodean el comportamiento de los cabildantes como el fiel reflejo del colectivo social colombiano, interacción de bases frágiles que torpedea el camino y complejiza la construcción de futuro, institucionalidad hecha trizas a través de la negligencia de la clase política y los actores democráticos carentes de vergüenza y que con gran desfachatez se aprovechan de su estatus para deshonrar la representación que le fue conferida por el electorado. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Flagelo que propicia un cortocircuito en la comunicación de los políticos con los grupos poblacionales, biosfera gubernamental que ahuyenta con el hedor al que se encuentra ligada, esfera bicameral de la que pocos esperan algo positivo, pues los resultados de los últimos años evidencian que mientras el país se derrumba, senadores y representantes hacen hasta lo imposible para proteger los intereses propios y de quienes financiaron sus campañas. Haraganes que desangran el país, hunden iniciativas importantes para la gente, pero satisfacen su apetito ególatra con declaraciones y proyectos como el del Carriel, la Champeta, la Ciudad Señora, entre muchos otros. Desgaste administrativo en un momento en que se necesitan leyes de peso y trascendencia para la recuperación de Colombia. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. Grave problema del pueblo colombiano es su memoria cortoplacista, aquella que condena y singulariza en el momento, pero al paso de los días olvida y al llegar a las urnas vuelve a llevar al Congreso actores que plagan de podredumbre el Capitolio Nacional, decaimiento democrático que aclama devolver dignidad y confianza al voto ciudadano, voz del pueblo que atónita observa cómo se destapa la complicidad y nexos de figuras políticas con la compra de votos, el flagelo narcoterrorista, la violencia guerrillera y paramilitar, la corrupción sin fin, entre otros hechos que solo revisten de ignominia la labor parlamentaria. Fenómeno de unos pocos que salpica a muchos que se hacen los de la vista gorda y conectan con el inadecuado proceder político. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Ingenuidad, rectitud, acatamiento de la norma, lealtad, entre otros factores, son aplastados por la maldad y estrategia comportamental de, como dijo Iván Lalinde en el live de Instagram a la revista 15 Minutos, muchos hijueputas de los que hay en el camino y de los que todos, a los golpes, se aprenden a defender. Lo que ocurre en el macrocosmos de la política nacional solo es fiel reflejo de lo que se traslada a los microescenarios de acción particular de los ciudadanos del común, espacios en los que las personas conocen muchos sujetos, adquieren experiencias y hacen lo que quieren y toca, si lo dejan, como se extrae de esta declaración de Iván Lalinde a la revista 15 Minutos. Me llevó cantidades de cosas, me llevó unos amigos increíbles, conocí unas personas muy chéveres, muy valiosas. Me dio muchas canas, experiencia, aprendizajes muchos. Me llevo unos amigos especiales increíbles, me llevo
experiencia aprendí a no ser tan ingenuo, aprendí a manejar, a saber que en el mundo no todo el mundo es bueno, valga la redundancia, en el mundo no todo el mundo es bueno. Eso me dio bastante duro. Me di cuenta que había gente que no quería nuestro trabajo, entonces aprender a defenderse de eso es difícil. Pero aprendimos y creo que todo es experiencia y todo es ganancia. Yo lo único que quiero hacer es dar gracias y gracias y gracias y con mucha gratitud, porque me encontré gente muy bonita y porque en 2 años hice lo que quise, porque en 2 años aprendí que hay muchos hijueputas en el camino y que uno tiene que saber defenderse, y ofrezco excusas por mi grosería, pero es que hay gente que no se merece sino esa palabra. Entonces, la verdad, salgo muy feliz y muy contento. Historia que se repite un sinnúmero de veces, escenario de mezquindad y rencores en donde todos parecen a la defensiva en todo momento, desgaste emocional que desvía la atención, atomiza el panorama y hace sucumbir el rumbo normal de las situaciones en medio de la polarización, fanatismo ideológico en el que la verdad evidente de los hechos se desdibuja en el marco de la transparencia y los cálculos intrigantes de oscuros personajes, nombres que están llamados a dar un paso al costado porque generan debate y polarizan, como lo dijo a 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Piedad Córdoba. A ver, hombre, yo creo que Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, al igual que yo, son personas que generamos mucho debate, que polarizamos, y por ello yo creo que tanto Gustavo Petro, que es un hombre inteligente, capaz, yo lo conocí en el año 91 cuando llegué a la Cámara de Representantes después de ese acuerdo que formuló la nueva Constitución, y Álvaro Uribe, pues que ha sido un personaje de muchos años en la política, deberían hacer lo mismo que yo, retirarse del debate electoral. Ya mucho de lo que han dicho, que han hecho, ha sido producto inclusive de resultados electorales, pero abrir el espacio, generar otros nuevos espacios, repensar la política, reconvertirnos en la política, y yo creo que esto le generaría al país una sensación de tranquilidad y sobre todo en un momento que es muy difícil, no solamente por el hecho de la pandemia misma, sino por todos los acuerdos y convenios económicos que ha hecho el país, que lo han sumido en una profunda pobreza, y por lo tanto yo los invito a los dos a que hagan lo mismo, a que realmente dejemos el espacio para que no sea todos los días abrir uno el celular y encontrarse el uno insultando a Petro, el otro insultando a Uribe, los dos insultándose, y yo creo que eso no es lo que el país quiere. Por eso la gente siente tanto desgano por la política, que es tan importante en un país como Colombia. Desgaste de la política en un país como Colombia, órgano parlamentario que en innumerables debates de control político señalan al gobierno por el incumplimiento de sus funciones sociales y exigen subsidios para la población vulnerable, pero por debajo de la mesa ocultan sus malquerencias y mezquindad para contribuir con ayudas al pueblo. Pasan los días y no se ve la menor intención de una rebaja salarial, reducción de asesores de las unidades de trabajo legislativo o donaciones de su propio peculio por parte de los congresistas, acciones que solo levantan un clamor en el colectivo social que les pide trabajen vagos, así como se escucha en esta manifestación por parte de la cantante colombiana Adriana Lucía. Y a todos los gobiernos que no están trabajando, a todos los gobiernos que no están escuchando, a todas las personas del gobierno que están resistiendo a hablar con nosotros, les digo, trabajen vagos, esa es nuestra plata, que lo pongan. Nosotros no queremos nada regalado, queremos que nos den lo que nos toca y lo que nos corresponde. Somos un pueblo digno, un pueblo valiente. Y a ti, amigo, que estás allá en tu casa, te digo, tus privilegios los consiguió la gente valiente que salió a la calle. Privilegios con la plata del pueblo, resquebrajamiento de las funciones establecidas constitucional y legalmente, padres de la patria que sin temor pisotean y defraudan la confianza depositada en las urnas el 11 de marzo de 2018, liderazgo maltrecho por icónicos caudillos de partidos que son secundados por marrulleros secuaces que fungen de corderos mansos, pero en el fondo tienen un apetito voraz que es mayor al del lobo feroz, entorno en el que salen a flote múltiples casos de usted no sabe quién soy yo en Colombia. No sabe con quién se metió, malparido. Su afán es incriminarme. Usted me quiere incriminar a mí, es diferente. ¿Eso es la cédula? No, no te la voy a dar. ¿Los documentos del vehículo? No te lo voy a dar. Yo te voy a mostrar la cédula. Hasta que no me permita. Bueno, soy un miembro de mi esquema de seguridad y él es mi señor padre que es el protegido. ¿Ok?
y no se va a ver del vehículo. No, hasta que no lleguen ellos. Un senador de la República. Y tomando. 50.000 votos. 50.000 personas. Pero ¿cómo va a hacer un senador de la República una prueba si estoy perfecto? Señor, pero si tuviera la escolta mía aquí. ¿Usted también le estaba a mí? Sí. Le pegas a ese, pega porque no tienes por qué. ¿Usted sabe con quién se está metiendo? Llamamos a su superior y no pasa nada. ¿Usted sabe con quién se está metiendo? ¿Sí? Usted no sabe con quién se está metiendo. Sagaces y atenidos políticos que pretenden pasar de agache sin presentar iniciativas o propiciar debates de control. Lúgubres sujetos inmiscuidos en alianzas cuestionables e investigados por hechos al margen de la ley. Tramoyeros solapados que tiran la piedra y esconden la mano. Calculadores gobernantes que antes de desempeñar su función legislativa de manera proactiva y benéfica para el pueblo colombiano con actos trascendentes como promoción de exenciones o exoneraciones, se encuentran en discusiones injuriosas e insulsas o condecoraciones banales, nombramientos cuestionados como el del ahora presidente del Congreso Arturo Char, que en su paso por el legislativo tiene múltiples inasistencias, todas ellas justificadas de manera bastante dudosa, como lo hizo ver a semana con Ariel Echeverry, la fundadora del movimiento Trabaje en Vagos, Catherine Jubinao. Nosotros hicimos una investigación a la totalidad de los parlamentarios en Colombia entre 2014 y 2018 en lo relativo a sus asistencias a las plenarias, que recordemos, las inasistencias a las plenarias cuando son más de 6 en un periodo que viene siendo un semestre dentro de los 4 años, eso lo castiga la Constitución con la pérdida de investidura por considerarlo una falta a la dignidad del cargo, una falta a la ética del cargo, tan grave que no solamente se le quita la investidura, sino que adicionalmente se le da la muerte política. Esta es la sanción más grande para un político. Y en esta investigación que hicimos de la totalidad de los parlamentarios, tanto en Senado como en Cámara, encontramos que Arturo Char es el parlamentario que más excusas tramitó en ese cuatrienio constitucional. Fueron cerca de 32 excusas médicas que suman 149 días de incapacidad en 4 años que realmente son compuestos de 8 meses. Ellos trabajan 8 meses al año. Entonces, si uno promedia, es como si Arturo Char en cada mes trabajado se hubiera incapacitado al menos una vez con una incapacidad de 3 días. ¿Cuáles son las cosas que uno ve en las incapacidades de Arturo Char? Primero, que son enfermedades que no necesariamente son incapacitantes para la mayoría de colombianos. Que un dolor en la espalda, que lumbago, que rinitis, que una gripa, pero adicionalmente las justificó todas con un médico particular. Y las incapacidades con médico particular, dice el reglamento del Congreso, deben ser refrendadas al interior del Congreso con su procedimiento, y Arturo Char no hizo esto. Entonces, si bien él tramita bien sus excusas, el volumen de excusas y las morbilidades que allí se consignan hacen creer que es absolutamente inconsistente un señor que para la época de la investigación tenía menos de 50 años, con una salud casi de un anciano de 90 años. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿será que Arturo Char tiene la salud para presidir el Congreso? Y si le da un COVID con todas estas morbilidades, ¿qué le va a pasar? Inclusive por razones de salud, Arturo Char no debería presidir la corporación. Según el estudio, no tiene la salud para presidir un cargo tan importante como la presidencia del Congreso de Colombia, pero el apellido ayuda y los intereses oscuros se mueven en la estrategia para mantener el poder, repulsión social por el modelo político nacional que llama a despertar la inteligencia y capacidad para reconocer que las discrepancias y la confrontación diaria poco y nada contribuye a la búsqueda de soluciones y construcción de un futuro promisario para Colombia. Tentáculos políticos y económicos que ponen sobre la mesa clanes locales y nacionales como la familia Char, que se mueven diversos intereses, como lo dijo a semana con Ariel Echeverry, la coordinadora de Línea Democrática y Gobernabilidad Pares, Daniela Gómez. Los Char son un clan político que tienen mucha tradición tanto en el mundo económico como en el mundo político, poseen un gran emporio económico que consta no solamente pues de las ya conocidas supertiendas olímpicas y emisoras, sino además de diferentes firmas de construcción y, por ejemplo, manejan diferentes concesiones en el país. El gran patriarca del clan Char, él inicia en 1984 como gobernador del Atlántico y rápidamente salta al Congreso de la República, y a principios del 2000
al entrar a un cargo ya, digamos, administrativo dentro del Estado, en una embajada, le hereda el capital político a su hijo Arturo, quien llega al Senado a reemplazar pues su curul. En este momento controlan más o menos el 51% de las alcaldías del Atlántico, tienen influencia al menos en el Magdalena, en La Guajira y en Córdoba, además pues de ser un autoritarismo regional en su departamento, y tienen pues la gobernación claramente con Elsa Noguera, que es una de las líderes también del clan, y la alcaldía de Barranquilla con Jaime Pumarejo. Adicional a esto, en las últimas elecciones lograron la elección de 9 congresistas, muchos de ellos con cuestionamientos muy serios. Por ejemplo, Luis Eduardo Díaz Granados, que tiene cuestionamientos de vínculos con grupos al margen de la ley. Ana María Castañeda, esposa de Mario Fernández, también con cuestionamientos por vínculos con paramilitares. César Lorduy, que ha sido acusado de un asesinato. El proceso se vencieron los términos, entonces la investigación se cerró. Entre otros, pues, digamos, muy cuestionados, entre ellos, pues, el más grave, Aida Merlano, que estuvo presa y se fugó y ya fue condenada a 15 años de cárcel. Vínculos noxantos, amistades incómodas que dejan serias dudas y piden reorganizar los componentes culturales. Apuesta por abrir nuevos espacios de acción para repensar el papel del sujeto y el país en el contorno de una sociedad globalizada, convergencia de ideas y formas de ver el mundo que piden refundar las bases comportamentales del estamento democrático y social de los colombianos, llamado a la unidad y cambio de política, como lo hizo el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la instalación del Congreso este 20 de julio. Los invito a que seamos recordados porque en los momentos difíciles sobresalieron las soluciones y no las agresiones, a que seamos recordados por nuestra grandeza y no por las bajezas que tristemente vemos en la política, a que seamos recordados por ser pedagogos y no demagogos. Bajezas de la política que menoscaban la imagen que tiene el colectivo sobre los padres de la patria, dilación ética que raya el límite e impone un reto mayúsculo a la élite política que cuenta con 2 años para resarcir la pésima imagen del legislativo colombiano, cleptomanía reforzada con ausentismo, votaciones cuestionadas, omisiones dolorosas que propagan mayores necesidades en la población nacional y excitan la violencia en los rincones más olvidados de la geografía del país. Reto mayúsculo que debe arropar los avances políticos, proyectos a abordar y gestiones para enfrentar la pandemia que expuso el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la instalación del Congreso este 20 de julio. Que articule mejor la institucionalidad al servicio de las micro, pequeñas y medianas empresas, que facilite su participación en el sistema de compras públicas y que promueva en la sociedad colombiana el concepto de comprar lo nuestro, aumentar en 40% la capacidad de atención crítica del país, y en las próximas 5 semanas habremos duplicado las unidades de cuidado intensivo que teníamos en el mes de marzo. Hemos podido llegar a todas las regiones con implementos de seguridad. Ese programa lo habíamos concebido para estar vigente por 3 meses y lo extendimos hasta diciembre de este año. Pero entendiendo los retos de tantas familias, hoy ante ustedes materializo que estará con nosotros como mínimo hasta junio del año 2021. Ayuda hasta el 2021 y al margen de nombres puntuales, propuestas para dar pasos al costado y quejas disciplinarias, es hora de repensar la doctrina de centro, izquierda o derecha, reflexionar sobre la radicalización filosófica que se materializa en el insulto y defamación en la plaza pública, los escenarios digitales y los medios de comunicación, instante que exige distancia de apetitos de mermelada y pide músculo político para atender la emergencia política, económica, social y corporativa, hoy conexa a la imparable corrupción, esa maldita corrupción de la que habla esta canción que lo dice todo en su letra. Si quieres que progrese tu nación, elimina y extermina la corrupción, no la inmunidad y no la impunidad, desde algunos ladroncillos con corbata y saquillo, hasta algunos funcionarios e imparables juececillos. Maldita corrupción, maldita corrupción, maldita corrupción. Basta ya con el tráfico de influencias, indeseables, intocables, poderosos y corruptos. Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. Papito, papito, yo quiero un carguito, yo quiero ser congresista o burócrata y así vivir la vida loca. Papito, papito, yo quiero un carguito, yo quiero ser político o funcionario, notario o lobby tal vez. Maldita corrupción.
odiosa corrupción y tráfico de influencias, macropolítica de intereses y premeditaciones que ahora proliferan, vulneran la consolidación de un proceso republicano, proyecto de conducta atestado de errores y discusión que nubla la aparición de figuras dirigenciales con espíritu de alterar las dinámicas del ejercicio público. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. Delirios de persecución que atizan el complejo de culpa de los parlamentarios marcan ahora la agenda social y no permiten una identificación conceptual y actitudinal del colectivo, sentido de pertenencia, noción de realidad que lejos de conjeturas permita a los colombianos construir nación y resurgir del caos que ahora deja la pandemia. Elementos que fueron insumo de la columna de esta semana que hemos titulado Enemigo Oculto. Usted la puede leer en www.andresbarriosrubio.com. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en Instagram, @andresbarriosrubio. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Naturalización y sistematización de acciones que muchos se cuestionan en el argot político, pero a cada instante se replican en la órbita pública y privada de cada sector de la economía nacional, micromundos del poder industrial que son fiel reflejo del esqueleto gubernamental, doble faz de apariencias que desde enemigos ocultos allanan el camino para satisfacer los intereses y vanidad de unos pocos al tiempo que apabullan las capacidades de otros. Lucha de ideales que concentra la riqueza en manos puntuales y sumen en la pobreza al grueso de la población, cruda representación de la vida de la gente que en la zona particular e íntima de la persona se sucumbe en la controversia de ideas. Panorama Digital disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. En 8 días volveremos a tener una cita ustedes y nosotros en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast con una emisión más de su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.